¡Ey, tío! El nuevo mix de la temporada. La espada de la comprensión de Iván Campos. La central del sonido. Tunda, 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 tunda. Y hay un Instagram. No te pierdas el Instagram. Esto es el mix. Instagram mix. La link de David Sainz Mix. El ornitorrinco. Yo qué sé lo que digo ya. Venga, venga, venga. Marcha. Punta, 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 punta. Abril del año 1995. ¿Vivisteis esa época? No, muchos no. Yo sí. España era, bueno, no tan distinta ahora, pero bueno, sin móviles y sin redes sociales. Había internet, pero era algo reciente. Estaba aún en plena ebullición. Oh, internet, los ordenadores y tal. Mucha gente no sabía ni lo que era. Creo que yo no sabía. Me sonaba de algo, pero no sabía. Y bueno, España estaba gobernada por el Partido Socialista y concretamente por un señor llamado Felipe González, que en teoría debía ser socialista, aunque en la práctica no lo era tanto como debería, sobre todo en esos últimos tiempos en los que ya se le había visto mucho el plumero y había creado mucha decepción entre sus propios votantes y estaba un poco ya en las últimas. Y había un líder en la oposición, así que, bueno, que hablaba de pelas, de money, un señor con bigote que se llamaba José María Aznar. Y el día 19 de abril estaba José María Aznar en su coche oficial, un Audi blindado, y pasaban por una calle de Madrid y de repente un coche bomba explota. ¡Pum! Y al coche no le hizo mucho, porque iba blindado. Pero sí provocó desperfectos y algún que otro, creo que hubo muertos, si no recuerdo mal. Fue un susto, incluso para mí, que entonces era bastante adolescente y bastante ingenuo, pues no le tenía mucha simpatía a Aznar, pero no me parecía bien que intentaran hacer eso con ese pobre hombre. Incluso hubo una época posteriormente que en mi deliciosa ingenuidad llegué a pensar que a lo mejor esta experiencia había servido para crearle en el susodicho una especie de odio visceral contra el terrorismo, que quizá fue la causa que le movió a meterse en aquella aventura de las armas de destrucción masiva. Sí, sí, bueno, si pensáis que soy gilipollas tenéis razón. Pero esa sería otra historia. El caso es que mientras España estaba flipando, por cierto, el pasado 19 de abril se cumplían 30 años de este suceso. Hoy día todavía no se sabe tampoco, no se sabe todavía quién, o sea, se sabe que era la ETA, pero no quiénes, no se sabe quiénes fueron los responsables. Pero como decía, unos pocos meses después, un sello discográfico llamado Max Music, que estaba especializado en un fenómeno muy de moda en aquel entonces que eran los mixes, que ya los empezó a hacer hacia finales de los 80 con aquello del Max Mix, con los discjockeys aquellos que eran Tony Peret y Josep María Castells, que ya falleció, en paz descanse, que empezaron con el Max Mix Music y luego empezaron con otros mixes y bueno, una noche estrenaron un spot en televisión que llamó la atención y qué casualidad. Yo viví en esos tiempos, pero yo no recuerdo haber visto nunca ese spot en televisión. Y trajo cola, llamó la atención. Pero yo me enteré mucho tiempo después de que existía ese spot y no lo vi nunca. Cuando yo era, no sé, es que quizás no, entonces no solía ver la televisión. Bueno, la veía bastante, no sé. Quizás es que no me fijaba en los anuncios. El caso es que se estrenó un spot que primero mostraba una escena de fondo oyéndose los cantos de la cadena 40 principales. ¡Cadena 40! Era lo que se cantaba entonces. Y salen dos guardias civiles, una pareja de picoletos, que se dice ahora, de picoletos que salen mientras está cerrando un bar. Y dice, a ver, González, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ver si le damos un susto a eso. Eso se refería a un coche que había cerca de ahí, en la zona de más boscosa. Un coche que está rebotando. Parece que ahí dentro hay alguien haciendo cositas.
Los guardias civiles se acercan. A ver, pero, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? Y dentro está un émulo de José María Aznar con unos cascos, con unos auriculares. A su lado, una chica guapa que tiene pinta de ser una señora de la vida, que está ahí de brazos cruzados, agobiada, la mujer, y puteada, mientras el señor del bigote está bailando mientras escucha los cascos, y entonces se devuelve y dice, aprovechando que el guardia civil se llama González, lo han hecho a propósito, y dice, mire usted, señor González, estoy escuchando el Bombazo Mix. Y se ríe. Y entonces sale el anuncio Bombazo Mix con los últimos éxitos, no sé cuánto. Es curioso que, o sea, en esta época, pues, impactaba a mucha gente que se hiciera, claro, decía, hostia, es que qué fuerte, ¿no? Hacer una coña de el bombazo. Pero claro, ellos siempre decían, no, a ver, que le hemos puesto bombazo simplemente porque es la reunión de los éxitos, de los bombazos, es un recopilatorio de éxitos. Siempre tenían esa excusa, para que no les dijeran nada, pero a ver, todo el mundo entendía, bombazo, el Bombazo Mix, y bueno, pues hubo guasa con el Bombazo Mix. Dicen los que se acuerdan de eso que hoy día esto sería impensable. Bueno, esto se dice mucho de cosas que se hacían entonces, y no se acuerdan de que muchas veces entonces también se montaban polémicas y se montaban escándalos por estas cosas, y que hoy día también se hacen cosas que crean polémica y que crean escándalo. O sea que esto de hoy día no se podría hacer, bueno, quizás es difícil que alguien se atreviera a hacerlo, pero de vez en cuando se salen cosas, hay gente que se atreve a ir más allá y a hacer cosas que otros no se atreverían, y además que está también un poco de moda ir contracorriente, según cómo o según dónde. El caso es que el disco en sí, pues eso, estos señores, Toni Peret y Joan María Castells, pues era un recopilatorio de los que había muchos. Es un tipo de música que a mí no me interesa demasiado. En aquel momento yo la detestaba. La detestaba, entre otras cosas, porque, bueno, mi hermano era un gran consumidor de este tipo de música, lo cual me parece muy bien, pero no me parece tan bien cuando pone los mixes a todo trapo mientras estoy yo intentando ver la televisión. Entonces no me parecía tan bien. Y en esa época yo odiaba esta música quizá demasiado, porque había en ese odio un poco de prejuicios de cuando eres adolescente y cuando te quieres identificar con algo, y entonces hay otra cosa que es el enemigo. Yo me trataba de identificar en esa época pues con lo heaviata, lo metalero, y entonces la música máquina era la música hortera para los pijos y para los superficiales. Y bueno, sí que es cierto que en aquella época también había algunas melodías y canciones de este tipo que en realidad al oírlas yo sentía cierto disfrute, pero no lo quería reconocer. Y con el paso del tiempo vas valorando y vas viendo que esos son gilipolleces de prejuicios. No obstante, aunque algunas canciones me pudieran gustar, en la mayoría de los casos, y escucharme un mix entero de estos era y es para mí un coñazo. Porque por alguna cosa que oyes que te gusta, pues no es mi música, no es mi tazón, no es lo mío. No, de modo que no puedo hablaros mucho del contenido de este disco, porque me pidió Iván que me oyera los dos discos y no fui capaz. Lo único que deciros que, bueno, que estos mixes, sin intención de desmerecer y con respeto a quien le guste esta música, estos mixes tenían un poco de como de trampa y de tomar el pelo a su cliente. A ver, porque tenía mucho cover. Anunciando a bombo y platillo en la portada el Scatman John, que esta es de las canciones que me gustan a mí y que me gustaban. El John de Scatman, el I'm Scatman. Bueno, esa pues estaba muy de moda entonces, y pone Scatman John, pero era un cover. Era un cover, la vía barata era, te metían ahí covers por la cara diciendo que bueno, que te ponen, juegan con la confusión, pero luego al escucharlo es un cover.
Esto lo sé porque es que además este disco en su día también me tocó escucharlo porque lo ponía mi hermano. Así que... bueno, y aparte de que muchos de estos mixes eran bastante parecidos e incluían bastantes canciones similares, lo que pasa es que eran covers diferentes y también covers de canciones pop, que por cierto, pues me daba algo de rabia que mucha gente se creyera que esas canciones eran originales de Música Máquina y no sabían que eran una versión de una antigua canción pop o de una canción pop moderna, como pueda ser el Zombie, que algún cenutrio se pensaba que el Zombie realmente era de Música Máquina. No, pero no, el Zombie es de Cranberries, que lo versionean. Bueno, el caso es que al año siguiente, ya siendo Aznar ya presidente, redoblan la jugada con el Bombazo Mix 2, con un nuevo anuncio de un estilo similar, en el que vemos la Moncloa y vemos que están todos acercando la oreja a la puerta del despacho del presidente, donde salen unos extraños ruidos otra vez. Vemos a un señor, hay un secretario o algo, que es un señor mayor, que creo que es el mismo actor que hacía del González en el primer spot, pues que abre la puerta y están todos ahí expectantes de ¿qué hace usted, señor presidente? ¿Qué hace usted? Y está el sillón de andar rebotando, se da la vuelta y está con un globo que está haciendo estoy escuchando el Bombazo Mix 2 y otra vez chunda chunda y el Bombazo Mix 2 con los mejores éxitos. Y bueno, pues siguió la coña. Más adelante sacaron el Bombazo Mix 3, que entonces ya el anuncio era otra cosa, ya no tenía nada, ya no salía nada. Aquí ya era el anuncio, creo recordar que era una especie de juicio sacado de una película en blanco y negro, y un abogado diciendo sí, él es culpable, no sé qué, no me acuerdo tampoco muy bien. Pero bueno, esto es arqueología de esa época, y en esa época ya digo que no es que fuera imposible hoy día encontrar esto, pero sí es más difícil, porque las sensibilidades han cambiado, y oye, que tampoco es malo que hayan cambiado. O sea, yo no soy el típico que habla de ofendidos o generación de cristal, porque a ver, está bien, evidentemente, nunca puedes evitar. O sea, hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que se ofenda. Pero yo creo que está bien que más o menos intentemos no ofender sin necesidad de perder la cabeza. Pero que intentemos no ofender está bien. Porque nunca nos gusta cuando nos ofenden a nosotros, ¿eh? Y todos esos que hablan de cristalitos y ofendiditos también se ofenden muchas veces por muchas cosas. A veces son los que más se ofenden, ¿eh? Pero bueno, esto era el pasado de esa España. Y bueno, Aznar pues hizo sus 8 años de gobierno, dejando España pues como la dejó. Y hoy día Aznar está ahí en alguna guarida, porque como diría él mismo, no creo que esté en desiertos muy lejanos, ni en sitios muy lejanos. Y el que pueda hacer, que haga. Y el que pueda hablar, que hable. Y el que pueda colaborar, que colabore. No me sale muy bien la invitación. Pero esto ha sido una pequeña mirada al pasado desde este canal. Os recuerdo que tenemos un sponsor, el libro La espada de la comprensión de Iván Campos. Y os recuerdo que tenemos un Instagram en el cual podéis dejar comentarios en cualquier publicación. Hasta el próximo bombazo.